Hola, queridos amigos. Nuevamente Tertulia de Poetas vuelve y esta vez, en esta ocasión, para rendir homenaje a uno de los dramaturgos más importantes, el más prolífico que tenemos, una figura intelectual querida, no solamente por sus capacidades, sino por ser un hombre magnífico, un gran amigo y polifacético artista, porque no solamente es dramaturgo, el más importante en este momento de nuestra patria y tal vez de América del Sur, sino también él es poeta, es escritor, polifacético porque también es caricaturista y en fin, ganador de infinidad de premios, reconocimientos y homenajes. Modestamente nosotros que lo conocemos de mucho tiempo, que estamos ligados al teatro y que hemos seguido la presencia de este hombre extraordinario, queremos rendirle un homenaje muy merecido. Quiero invitar a mi querido amigo Roberto Ríos del Águila, un estupendo actor, director, también dramaturgo y poeta, que siempre me acompaña en esta aventura que es Tertulia de Poetas de Lima. Él nos va a dar alcance sobre la hoja de vida de Juan Rivera Saavedra, el homenajeado de hoy. Adelante, Roberto. Gracias, María. Buenas noches con todos. Eh, Vamos de frente a la hoja de vida de Juan Rivera Saavedra. Él nació en septiembre de 1930. Es escritor y contador de historias desde niño. En el colegio Guadalupe, donde estudió, tenía locos a sus compañeros con las historias cada mañana. Ha sido el escritor más distinguido y prolífico de América Latina por la Wayne State University de Estados Unidos. Ha escrito más de 500 cuentos y 216 obras de teatro, hasta donde conocemos. Sus obras han sido traducidas al inglés, al francés y al alemán, y las puestas en escena se han hecho en varios sitios de Latinoamérica. Ha obtenido el Premio Nacional de Teatro por el Instituto Nacional de Cultura o el Ministerio de Cultura en 1987. Ha sido 2 veces premiado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es uno de los autores más talentosos e influyentes. Él rompió con algunos esquemas, entrando a escribir lo que se llama el teatro del absurdo, con una obra que se llamó Los Ruperto, que quebró los cánones que habían en ese momento en Lima. En esta obra, una fuerte mujer pobre engendra nada menos que 384 hijos. Y estos tratan de que no nazca el siguiente. Es también escritor de obras de ciencia ficción. Ha escrito además, como dijo María Elena, narración y poesía. Y el año 2000 celebró sus bodas de oro como narrador y dramaturgo, por el que fue reconocido por el Congreso de la República del Perú. El año 2005 cumplió sus bodas de esmeralda y por tal motivo la Universidad Alas Peruanas editó su libro de apuntes para una historia del teatro peruano. En el 2011 le rindieron homenaje la mesa de autores organizada por el peruano japonés, por la Universidad de Ricardo Palma y la Casa Mariátegui. Voy a mencionar solo algunas de sus obras más importantes porque son numerosas. Entre ellas están cuentos sociales de ciencia ficción, apuntes para una historia del teatro peruano, Los Ruperto, Ya viene Pancho Villa, Amén, El general no tiene quien lo mate, Las armas de Dios, El paraíso encontrado, Agresivamente suave, Me moriré en París, Flora Tristán, Anaïs Nin, una mujer fuera de serie, La leyenda de Ollantay, Samuel al otro lado de la luna sobre Beckett, Mariátegui, Gauguin, El Cristo amarillo. Tiene obras de teatro de humor negro,
por ejemplo, Oprimidos y Deprimidos, cuentos y relatos, y además un libro de técnicas de cómo escribir teatro. De su poesía anotamos unas cositas. Dice, una autografía, quizás. ¿Me permiten, señores? Soy Rivera Saavedra Juan, porque así consta en mi partida y quisieron mis padres, que fueron dos, me pusieron lo de Juan, porque mi padre se llamó igual y para variar, mi abuelo también. Nací en Lima por casualidad, porque papá viajaba mucho y nunca me preguntaron, oye, ¿dónde quieres nacer? Porque hubiese querido nacer en Francia, en Ayacucho, en Grecia o en Arequipa. Amo a los perros, me intrigan los gatos, pero adoro sobre todo a una abeja que me suele visitar todos los veranos. Y ahora, con el permiso de ustedes y de María Elena, voy a leer una poesía que yo le dediqué a Juan hace algunos años. Se llama Tea Talía. Dice ¿Cómo así, se llama? Perdón. está dedicado a Juan. Tía Acto Talía. 1. Sí, acto 1. Sobre el monte, la multitud. En el valle, Juan Tespis hace locos ademanes que la gente celebra, atado a su carro de ideas, hila con ellas historias sabidas, cuentos no escuchados. Así recibió, así recibimos los talentos de Meltonio, los avatares de Talía, el lirismo de Erato. Acto 2. Y las voces llenan el anfiteatro, colman las plazuelas, se quedan en los oídos las tragedias y las farsas, las penas de Ricardo III y las palabras de los habladores, de Cervantes, Lope y García Lorca, y las risas de la comedia del arte, las maromas de los histriones, los mensajes de Alfieri y Fo, las críticas de Solari y Salazar. El ser que no es, que no siendo lo es, vuélvese frase desde Esquilo a Shakespeare, desde Brecht a los Ruperto, en todos los teatros. Acto 3. El pintor traza el lienzo, el músico adorna el verbo, la escultura modela personajes, la danza envuelve el aire, las luces ayudan, el creador las dirige, el público completa el arte. Caminó alguna vez una vaca triste en el escenario vacío, sin luces, sin danza, sin música, pero ella, con el gran tú, nos entregaban limpiamente la razón de la sinrazón y la ironía de la vida de Alberto el Bueno. Así fue, y es el camino de los trotamundos en el carro de los que dicen verdades. Aunque nos cause a veces un dolor agudo y punzante. Muchísimas gracias a todos. Espero les haya agradado. Adelante, Qué María Elena. maravilla, Roberto, lo que acabas de hacer es homenaje a Juan Rivera Saavedra con los títulos de algunas de sus obras, porque tiene una barbaridad de obras, ¿no? Lo que me contaba su compañera de vida, que es la extraordinaria actriz Mari Oscategui, es que él siempre estaba creando, no Así es. descansaba jamás, siempre estaba Y hay, creando. y hay una cosa que no está en su hoja de vida, pero que yo vi, que es un Cuéntame. cuento para niños, que no recuerdo el nombre desgraciadamente, pero lo hizo en el teatro de la Municipalidad de Miraflores en la avenida Larco hace algunos años, y estuvo presente tu maestro Homero Rivera. Ah, Por eso me acuerdo mucho. Y además de otras cosas muy simpáticas que hemos pasado con Juan, ¿no? Sus historias de como hoy día ciencia tenía que ficción. acompañarnos la estupenda que Sí, lo conoce más porque es su compañera de vida, que es Mary Oscategui, pero ah, por razones de conexión siempre
nos ha jugado una mala pasada y no es presente, pero vamos a invitarla próximamente para que ella complete la otra parte. Pero vamos a recordar hoy día a Juan Rivera. ¿Cómo lo conocí yo a Juan Rivera? Yo estudiaba en la Universidad de Lima y con Roberto Moll, que también estudiaba ahí, tuvimos la inquietud de querer que la universidad tuviera un grupo de teatro. Nos vio el rector y nos puso rector al joven Homero Rivera, que era parte del teatro famosísimo grupo de teatro Los Grillos, del que tú eres uno de los fundadores. A través de Homero es que te conocí a ti. Hay una anécdota muy simpática de cuando se iba a estrenar, que fue en diciembre del año 68, 1968. Homero, antes de que ya se abre el telón, se acerca a mí y me dice, yo era la única mujer, ¿eh? Todos eran varones, y me dice, María Elena, el autor está aquí. Habían dos obras que formaban parte del programa, Cómo cruzar una calle, los dos de autores peruanos, y Un dolor agudo y punzante, que justamente tú has mencionado, que era una comedia maravillosa, y yo tenía el personaje de la madre, que era el personaje principal. Un dolor agudo y punzante forma parte de una trilogía que es Un dolor agudo y punzante, y cuando Alberto, está basado en su hermano Alberto, Alberto está joven, y luego Concierto para una mano de 6 dedos y Alberto el Bueno. Yo hice Concierto para una mano de 6 dedos y Un dolor agudo y punzante. Bueno, se me ocurrió tener la curiosidad de ver dónde estaba Juan Rivera, yo no lo conocía. Entonces, por una pequeña, esas cosas que hacemos a veces los actores, miré a través de la cortina, así casi imperceptible, vi a un señor que estaba repleta, era en la Universidad de Lima, en su local de acá de Monterrico. Había un señor muy circunspecto con un bastón, sentado en primera fila. Y entonces yo estaba convencida que él era el autor. Se inició la obra, era una comedia pues graciosísima, graciosísima. Yo muy pendiente de este señor que no se reía para nada. Sin embargo, había una risa que sobresalía por encima de todos. Estaba casi al final de esta sala que ya no cabía ni una aguja. Un éxito enorme, terminó la obra, la gente se puso de pie, nos aplaudieron. Fue una cosa, y yo me quedé, a la hora que agradecía, me quedé mirando al señor que se levantó, agarró su bastón muy elegante él y se fue. Y me quedé mirándolo con tristeza, preocupada. En eso se acerca a Homero Rivera y me dice, María Elena, te voy a presentar al autor. Y yo volteo y veo un señor risueño y le digo, perdón, ¿usted es el autor? ¿Cómo? ¿No es ese señor que se está yendo allá? Y soltó la carcajada y yo pude reconocer esa carcajada que me había acompañado y me había alentado durante toda la obra. Y bueno, ahí conocí pues a Juan Rivera. ¿Sabes qué curioso? Que con esta misma obra se graduó del Instituto Nacional de Arte Dramático Aide Cáceres. Ah, mira. Al mismo tiempo, ¿eh? Al mismo tiempo, solo que ellos lo hicieron en farsa y nosotros lo hicimos en comedia. Y ahí nos conocimos porque nos fuimos a ver ambos grupos. Desde ahí, y mira, y a lo largo de toda mi vida, yo le debo agradecer a Juan Rivera dos cosas impresionantes. Primero, que al grupo de teatro, ese grupo de teatro inicial, nos invitó a formar parte de la mesa de autores teatrales. Claro. ¿Qué cosa era la mesa de autores? No sé si tú has escuchado. La mesa de autores teatrales eran todos los dramaturgos de aquella época que se reunían todas las semanas y leían sus obras que iban haciendo para que el resto lo escuche. Mira, qué tal humildad, ¿no? Y los otros
comentaban y le aconsejaban o aportaban. Eso es bien difícil. Según Claro, el me acuerdo de Jorge Taniyama que asistía ahí. ¿De quién? De Jorge Jorge Taniyama, exacto. Taniyama, claro. Taniyama, Aureo Sotelo, muchísimos, muchísimos. Había varios, sí, varios. Después había otro, también hay uno que es, no me acuerdo, que es un gran dramaturgo también, No, muy, se me muy reunía en famoso. el local de Live Die, pues. En la Ahí DAI, en el nos, local de la claro, ahí DAI. nos Una reuníamos. vez que la obra ya estaba lista, nosotros, el grupo de teatro, ensayaba la obra y la ponía en escena totalmente gratuito, abierto al público, ahí en el local de la DAI. O sea, esa experiencia muy, muy regocijante. Y luego también te cuento que él, creo que ha sido privilegiada porque él me ha escrito a mí muchísimos monólogos que yo he estrenado, muchísimo. La postulante, por ejemplo, fue un monólogo que lo hice mucho y que tuvo mucho éxito, pero además a mí me encantaban los títulos de sus obras, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué Muy la vaca tiene curiosamente. los ojos tristes? Sabes, con la vaca de los ojos tristes, yo tuve una experiencia inusitada, porque se había contratado la obra para hacerla en el Callao, en una plaza pública. Se había llevado micrófonos, ¿no? Para ponerse acá y hablar. Pero resulta que no llegó un actor, que creo que era Ernesto Cabrejos, no me acuerdo bien. Ah, Ernesto, Trabajaba Cecilia Granadino, trabajaba Edgar Guillén, ya. pero no llegó Ernesto. Entonces, como yo estaba ahí, Juan me dice, sube tú. Yo no había hecho la obra, pero me puse el micrófono, me subí y ahí por ratos me acercaba o se acercaba Cecilia Granadino a mí, me decía, tienes que decir tal cosa, di tal cosa. Entonces yo hablaba y decía esa. Y no sé cómo salió la función, pero fue muy aplaudida. Cosa que Qué pasa. difícil, eso se llama un toro, ¿no? Qué difícil, un toro. Sí, es Juan, Juan gracioso. Rivera, Juan Rivera, era un observador nato, como todo escritor y sobre todo dramaturgo, ¿no? Nato, nato, nato. Hubo una obra que fue una comedia que no la hice yo, pero estuvo basado en algún pasaje de mi vida. Y yo no fui a verla al estreno porque no pude. Y después lo fui a ver, lo vi como una catarsis, me pareció muy lindo y le hice algunos comentarios, ¿no? Y él me quedó mirando y me dijo, Marilena, qué increíble. Has mirado la obra como si no se tratara de ti. Ah, Y me has hecho, sí, y me has hecho los comentarios profesionales sin involucrarte. Sin embargo, el día del estreno dice que fue una amiga ah, de él que no veía tiempo y a la hora que terminó todo, ella se acercó donde él llorando lo abrazó y le dijo, Juan, gracias. No sabía que tú estabas enterada de lo que me había pasado. O ah. sea, ella pensó que él había escrito eso inspirado En su en caso. ese pasaje en su caso. ¿No? No, no, Es hay muy, cosas muy increíbles. curioso. Una de las cosas que yo admiro de Juan Rivera Saavedra es que es maestro de maestros, Sí, maestro de maestros. sí, sí. No pierde, porque aparte es maestro, ¿no? Maestro, Claro. uno de los maestros más queridos, me parece del Hipólito Unanue, de varios colegios, pero del Hipólito Unanue creo que fue el último. Juan Hay una cosa Rivera, que agregar a eso, María Elena. cuéntame. Yo le debo, y varias veces se lo he dicho a Juan, ¿no? Una vez yo también le invité una cerveza, me dijo, no, yo no tomo una cerveza, pero invítame un café. Pero Sí, me decía, este, cosas de cómo escribir, de cómo narrar. Cuando yo estudiaba teatro en San Marcos, y él estaba yendo ahí, y es que ahí lo conozco, ¿no? Porque él colaboró con la biblioteca, hermosa biblioteca que está guardada en libros en el Centro Cultural, hasta que día. Y entonces yo le debo mucho a él el haber incursionado en la narrativa de cuentos, porque él en una tarde me contó como 5 o 6 historias increíbles
de ciencia ficción, justamente, ¿no? Y eso me incentivó mucho. Mira que yo era un muchacho de 18 años, ¿no? Entonces, años después le digo, Juan, esto has hecho por mí, y estoy seguro que lo haces por mucha gente. Sí. Como tú dices, es un maestro de maestros, pues, ¿no? Y hay una cosa muy importante que quiero resaltar, María. A veces los dramaturgos, no quiero mencionar nombres, pero tú ya te imaginarás, son un poco reservados, levantan Sí. y le dan importancia. Pero Juan no. Juan es la persona más sencilla y más agradable que hay. Tú te quedas horas hablando con él. Tuve la satisfacción de que en el 2007 trabajamos juntos. Él dirigió a Mario Scategui en un monólogo que se llama Agresivamente Suave. Exacto. Lo hicimos en la casa de Ricardo Palma, en un cuarto que no era teatro. Sí, sí, sí. Adaptamos ahí todas las cosas y él colaboró con el cambio de luces porque unas luces estaban a la entrada y otras yo las manejaba de atrás. Entonces con señas hacíamos los cambios. Y mira tú, yo le hice unas observaciones a Juan y me dijo, ya, entonces dile a Mari y corrígela. Y me permitió intervenir en su dirección y corregir algunas cosas que a mí me parecía que debíamos ser más puntuales, ¿no? Mira, esa calidad sí cualquiera no acepta, ¿no? Un director dice, no, yo hice mi obra, no te metas, desgraciadamente, pero él no tiene eso, él es abierto, ¿no? Y eso es lo que yo le agradezco y creo que tiene que agradecerle muchísima gente, ¿no? Además de que Sí. tú has paseado sus obras por todos lados, su ¿Sabes monólogo, por qué? ejemplo. Una de las cosas, como tú dices, que yo admiro de él, lo admiro y lo quiero muchísimo como profesional, como intelectual, pero como amigo lo quiero más, porque es de una calidad, unas calidades humanas que no la tiene así cualquiera. Y como te decía, yo lo considero maestro de maestros porque nunca pierde la oportunidad para enseñarte. Yo estuve en el homenaje que se le hizo en el peruano japonés para así celebró su cumpleaños, pero posteriormente, unos 3 años después, 4 años después, celebró su cumpleaños, invitó a todos sus amigos, nos invitó a la Casa Museo Ricardo Palma. ¿Y Ah, sabes cómo celebraba su cumpleaños? no. Con una conferencia magistral sobre los cafés con ser que habían antes en Lima. Y nos contó anécdotas y vivencias y cosas de primera mano, porque él asistía a ella. Eso, yo decía, Dios mío, ¿por qué no lo están grabando? Porque de verdad, qué extraordinario. Y todos los que estaban ahí eran gente conocedora, eran poetas, intelectuales, escritores, actores, o sea, no era el público, así que no, era gente que sabía del tema y todos se quedaron fascinados. No te imaginas lo que fue eso. Y yo lo Claro, quedé mirando y dije, Dios mío, qué hombre tan extraordinario, tan desprendido, porque él celebraba así su cumpleaños, siempre dando, enseñando, compartiendo, aconsejando, sin ningún tipo de límite, como tú dices, sin ningún tipo de restricción, ni falsa vanidad, ni nada, porque yo creo que la persona que es valiosa como Juan no tiene poses, ni tiene ningún tipo de ganas de hacerse notar, porque por sí solo nota, con solo escucharlo, porque tú sabes que Juan, oír hablar a Juan es quedarse fascinado, ¿no? Te puedes no, sí, estar hablando de la inmortalidad del mosquito, pero te quedas fascinado. Yo algunas veces lo he invitado a mis cumpleaños, me gustaba celebrar mi cumpleaños y venía con Mari y estaba toda mi familia, porque no sabe nada de teatro, además que ni sabe que yo hago teatro, ni nada, ni estaba, ni tenía nada que ver con eso, pero Juan empezaba a hablar
Les hablaba de cosas comunes y corrientes y te juro que era, primero que con un humor a flor de piel, ¿no? Porque yo Eso es lo que iba a decir. nunca lo he visto a Con mucho Juan humor. Sí, Gustavo, sí. siempre con esa risa tan contagiosa, ¿no? Juan es vida, Juan está lleno de amor, de talento y de buenas vibras. Juan Rivera Saavedra es una de las personas, uno de los peruanos más valiosos que tenemos. Y hoy estamos Exactamente. modestamente nosotros dos solos rindiéndole un Y es una homenaje merecido lástima, a es este una lástima. dramaturgo extraordinario, a este poeta, escritor, cuentista. Y una de Es las un facetas que polígrafo, creo que es un nadie polígrafo, sabe, hace todo. que él, aparte, es un gran caricaturista. ¿Sabías eso tú? Claro. Sí, 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 no, yo lamento mucho que Juan no escribe esto, yo espero que como la grabación va a quedar, no sé, de algún modo hacérsela llegar para que vea el cariño que le tenemos, no solo nosotros, No, mucha todos. gente que lo admira, lo vive, y yo sé que hay muchas invitaciones que han llegado del extranjero el año pasado, Sí. cosa que él no ha podido cumplir, ¿no? Por su salud, pero es muy, muy importante todo lo que él ha hecho. Y este sencillo homenaje que hacemos ahora es con el cariño que creo que toda la gente tiene y nosotros en este momento estamos tratando de transmitirle a la gente, porque es un peruano valioso, ¿no? Que ojalá tenga muchos más méritos y sea recordado siempre, porque es un puntal dentro del teatro peruano, además de todas otras cosas, ¿no? Ayer estaba revisando mi correo de casualidad y encontré una reunión que hizo Juan Rivera Saavedra cuando fue sindicato del secretario de actores, Exacto, exacto. ¿no? Y hizo labor. Mucha, mucha labor. Juan Rivera, cuando fue secretario del sindicato de actores, saneó las Sí, cuentas del sindicato. así es, así es. Y, Y es y, una y conferencia, su una reunión, carisma obligó a muchos que estábamos alejados del sindicato a acercarnos a colaborar, ¿ah? Porque yo al así es. sindicato no le digo nada, nunca le pedí nada y la única vez que le pedí no me ayudó. Y habiendo pagado y todo, ¿no? Y después, bueno, me Y alejé. bueno, el sindicato ha tenido Pero sus ahí nos problemas. acercamos a colaborar y eso lo ayudó. Y un hombre muy honesto, muy lleno de afecto y de buenas vibras. Así Y es. una de las cosas que también quiero recordar, y tú me darás la razón, Roberto, Juan no tiene 1 millón de amigos, tiene más de 1 millón de amigos, porque ¿quién no es amigo de Juan Rivera? Todo el mundo, se conoce a todo el mundo. Y si hay gente valiosa que yo he conocido es a través de Juan Rivera. Nunca me voy a olvidar que me presentó a Jorge Acuña. ¿Te acuerdas de Jorge Acuña? Ajá. Claro, El mimo, claro. este extraordinario que El hacía su extraordinario labor en la mismo plaza, sí, en que vive momentos en Suecia. Sí, sí, vive en Suecia. Jorge sí, sí. Acuña, unas conversaciones, yo estaba en la universidad en ese entonces, con Jorge Acuña y sus anécdotas de los locos de Lima, porque Jorge Acuña era un hombre muy inteligente, es un hombre muy inteligente, y lo que planteaba era una crítica política fuerte. Juan Rivera también, todas sus obras, por ejemplo, comedias, pero Los Ruperto, por Exacto. ejemplo, que es una de sus obras tan características y tan celebradas, es una crítica a la explosión demográfica, ¿no? Y a lo que eso trae. Me acuerdo que los Histrión lo puso, hubieron varias puestas de escena, pero la puesta de Histrión fue impresionante, ¿no? Como unas ratoneras presentó la obra. Bueno, antes se hacía muy buen teatro, ¿no? Y eso Sí, también no es sí, por sí, nada, pero se extraña mucho. claro. Hubo Además se hacía teatro en Rey, cualquier obras sitio, ¿no? de peso, de calidad, que exigía no solamente como obra, sino que exigía mucho también al actor, ¿no? Y a la puesta en escena.
sé que los tiempos han cambiado, pero de vez en cuando deberían ponerse ese tipo de obras. Claro. Creo que el Y es Instituto de curioso, Arte ¿no? Dramático ha estado haciendo un esfuerzo para poner algo de eso, Sí, sí, pero sí. es interesante. Juan Rivera es sinónimo en el Perú de un hombre absolutamente honesto, comprometido hasta los huesos con la cultura y que ha llevado su tarea y que sigue llevando su tarea como un apostolado. Y en este momento creo que es también necesario mencionar el momento difícil que está pasando. Juan Rivera, por motivos de salud, estuvo alejado un poco, desgraciadamente, no sé qué razones ni por qué, pero eh, los hijos lo han alejado de la que es su compañera de vida, ya tiene más de un año. Y Claro. esto yo como amiga, como persona normal, común y corriente, tengo que presentar mi más enérgica protesta, porque esto es un atropello. Es Sí, su pues, compañera de vida, más de 30 años viviendo juntos, todo el mundo los ha visto juntos, solo juntos, yendo de un lado para otro, y que de antes, pronto, sin que nadie lo autorice ni nadie se lo lleve, ¿y cuál es el pretexto que dice que está bien? No lo dejan ni ver, no lo dejan ni siquiera, le han permitido que ella le deje un teléfono para que por lo menos se comuniquen telefónicamente. ¿Quién sí, hace eso? es terrible. ¿Quién hace Es eso? terrible. Eso ya tiene otro nombre que no lo voy a decir acá. Y lo Claro. único que estamos Pero, haciendo es confiar, a pesar de que está tardando mucho, confiar en la justicia, porque Juan tiene que regresar al seno de su hogar donde ha estado cuidado, protegido claro, y querido. esa tragedia de Juan empezó a fines del 19 Exacto, fines del y, 19. y siguió, y la última vez que lo vi fue en febrero, antes de la pandemia, y Yo estaba también, lúcido completamente. totalmente. Y lo eh, vi eh, cuando la vio después de mucho tiempo a Mari. A mí se me caían las lágrimas. A mí me reconoció, me reconoció y te juro que tuve que hacer esfuerzos sobrehumanos sí, para no llorar, es, porque verlo tan lleno de vida, es fuerte, lleno de porque amor, de cariño, siempre protegiendo y ayudando a todo el mundo y que de pronto se encuentre en esa claro, situación. sí, Todos sí, los amigos, todos los amigos confiamos en que sea justicia y que Juan regrese al seno de su hogar donde su querida compañera y ojalá así que sea. sus últimos, en la última etapa de su vida, vuelva a estar en el calor de su hogar, de la persona que habla su mismo idioma, porque al Exacto. otro lado nadie le habla nada, nosotros lo hemos comprobado, nadie le habla Porque nada, está como aislado. hay una cosa que se olvida siempre, ¿no? Todos creen que le están haciendo el mejor bien a Juan, pero el mejor bien a Juan es que esté junto a la persona que él quiere. Exacto. Y esa decisión no se la están respetando. Ese es No, el además gran que están problema. yendo en contra de lo que es justo y de la ley, porque Sí, ella tiene sí, todos los derechos, más así de es. 30 años de convivencia, Claro, tiene tiene todos todos los los derechos. derechos y se los están Además, coreando. sí, sí, testigos por todas partes, ¿no? Por todas partes. Sí, Hemos querido recordar, traer a la memoria a un querido amigo, pero no solamente eso, a un gran hombre que ha traído prestigio y honores a nuestra patria a través de su obra y de su calidad de persona. sí, Eh, sí. Y yo Acá hay quiero, muchísimas personas que podrían haber entrado a hablar. De repente, más adelante podemos invitar a sí, otras personas para que yo nos creo que sí se recuerden, podrá. porque no queremos hacer una cosa intelectual, porque le han hecho tantos homenajes y yo los he visto, No, claro, si no, sí, se sino puede hacer y vamos a hacerlo. hablar la Se lo cosa merece. vivencial, el día a día de lo que es Juan y de lo que ha dejado en cada uno de nosotros y sigue No dejando, quiero dejar, sigue no quiero dejando. dejar de mencionar, María Elena, que yo le enteré por medio del correo a Homero que íbamos a Mm, hacer este programa, ¿no? Claro, ¿no?
yo no le di Cuéntanos fecha. quién es Homero Rivera, cuéntanos para que el público sepa también. Entonces Homero me dijo, oye, cuando le hagan el homenaje a Juan, háganle presente mi saludo más cordial y que desde Holanda lo recuerdo mucho y he estado pensando hacer obras de él, pero la pandemia me lo ha impedido. Eso fue lo que me dijo Homero. Así que lo dejo para que conste. Así es, María Sí, Elena. y mira, qué bien que me menciones eso, porque Juan Rivera es un hombre cuya obra es actual en todo momento y tiene tal cantidad de obras extraordinarias que es una fuente inagotable, diría yo. Y solamente hay que invitar a los jóvenes a que lo conozcan, a que hurguen en sus obras. Nos ha dejado también un compendio del teatro peruano, yo tengo ese libro que me lo dedicó. Y bueno, qué cantidad de obras que tiene y qué cantidad de material que se pueden usar. No hay nada que Claro, improvisar, todo está ahí. Y además hecho de la forma en que lo hacía, con de humor negro que le llama, aparte de ficción también, aparte ¿no? de su ¿Qué humor tal natural, imaginación ¿no? la de Juan? La de Juan, Sí, una sí, imaginación. Mira, te cuento una anécdota. Te cuento una dime. anécdota, porque tengo muchas, pero yo cuando era jovencita fumaba mucho. Fumaba 3 cajetillas de Chester, Ah, solamente en la noche. ya, Chester era un Chesterfield, ¿no? Era un cigarrillo fuerte de hombre. claro, claro que Yo sí. fumaba. Luego me empezó, mi papá era fumador y en la casa todo el mundo era fumador. Entonces, no me empecé a sentir muy bien y dije, no, esto lo dejo de un día para otro. Y de verdad lo dejé así, de un día para otro. Es Y la un día mejor manera. conversando, tomándonos una café, había mucha gente ahí, mucha gente, tomándonos un café ¿te acuerdas del Tivoli en Lima? El Claro, Tivoli, el famoso Tivoli donde donde se iban los reunían todos los actores. artistas, los vivían los Claro, actores, los claro. intelectuales. Estaba tomando un cafecito ahí y estaba Juan y mucha gente. Creo que habíamos salido de la mesa de autores. Y no sé quién tenía un cigarrito y me convidó el cigarro. Yo no le dije no, ¿no? Yo ya sabía que yo fumaba, no sabían que había dejado de fumar. Entonces recibí el cigarro y cuando me lo fueron a prender dije no, dije así. Pero entonces lo absorbía y lo volvía a dejar apagado, ¿ah? Ya. Y entonces todo el mundo yo no me daba cuenta y seguía conversando hasta que él me dijo, ¿por qué haces eso? Y todo el mundo intrigado, como yo era la chiquita, la mocosita, ¿qué Claro, tiene esta niña? ¿Qué tiene? Entonces le dije, lo que no saben es que he dejado de fumar, pero la costumbre, así que lo absorbo, pero no me hace daño. Se rieron mucho. Pasó el tiempo y me dio mucho tiempo, me dio un monólogo que lo hice que se llamaba Sigo bajando mamá. sí. Y Sigo bajando Ese era no lo una conozco. chica, no sé si la viste. No lo conozco. Sigo bajando mamá, mira qué gracioso. Era de una chica que aparecía en su silla de ruedas muy demacrada. Yo hacía monólogos en el URPI, muy Sí, sí, demacrada, y entonces empezaba a claro, hablar con Iván. con el público, era un monólogo, y con su cigarro así que le absorbía y no fumaba nada, ¿no? Y después le explica al público que había dejado de fumar porque además estaba muy débil, pero esa era la costumbre hasta que lo dejara definitivamente. Y se trataba de una chica que se había casado con un señor muy rozagante, lleno de vida. Y al poco tiempo de su matrimonio, ella empieza a sentirse débil, sobre todo cuando se levantaba, se sentía cada vez más débil, más pálida, y su esposo, ¿no? Todo lo contrario. Su esposo tenía una fábrica de salsa de tomate. Y entonces pasan los meses y ella ya está ya postrada en una silla. Ajá. Y su esposo era esa. Entonces, un día se queda pensando y lo mira el esposo que se va todo rosado, lleno de vida. Le habían salido chapas, había engordado, estaba todo. Entonces ella se le ocurre pensar
Ya. Yo estoy cada día más débil y él está mejor. Parece un vampiro que me chupara la sangre en la noche. Y ese pensamiento la empezó a fastidiar todo el día, ahí, hasta que llegó a convencerse que era cierto, que su marido era un vampiro y que en la noche le chupaba la sangre. Ah, sí. Entonces ella decide salvarse, porque ya estaba ya para morirse, ¿eh? Ya la habían desahuciado, tenía anemia perniciosa. Entonces ella en la noche, ya calculando, trata de no, hasta que él viene para acostarse y ella se toma un vaso. Se toma un vaso de veneno. Ya. Al día siguiente abre los ojos y lo ve al marido que está tirado en el piso agonizando. Y le dice, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y luego lo ve convertirse en llamas y en número y ¡fup! Desaparece hasta que queda la capa nomás. La capa, su sombrero, el abrigo, mejor dicho. Ya. Se muere. Ah, sí. Efectivamente, el marido era un vampiro. Es un Ah, monólogo bien bonito, ¿eh? Pero ahí usó interesante. ese detalle del cigarro. Está Otro monólogo que hice, que mira qué en gracioso, el se Urpi también. llamaba en el Urpi. Este Ya. no sé, no me acuerdo dónde lo usé, se llamaba El pollito embarazado. Ah, El ya, pollito sí, sí, creo que lo embarazado, conozco. ¿lo conoces? Qué Sí, lindo, sí, es lo una conozco señora como ligeramente, de, ligeramente. bueno, en esos tiempos, pues una señora de 35, 40 años era una, ya, pues Sí, pasadita, pues ¿no? ya. No es como Ya había, ahora que está, es una no, jovencita, ya ¿no? se pasó, ya. Se va a la comisaría a denunciar a un señor que la ha atropellado y le ha quitado la posibilidad de ser madre. Y llora, llora desesperadamente y quiere que lo metan preso, ¿cómo es posible? Y hace una denuncia terrible, ¿no? Claro. Y entonces la logran calmar un poco y el comisario le pregunta, y ¿cuál es el nombre de su esposo? No, no estoy casada. Bueno, pero ¿cómo se llamaba el padre de su hijo? ¿El padre de mi hijo? ¿De qué hijo? Le dice ella. ¿De qué hijo? No, no dijo que usted ha perdido su capacidad de ser madre. Efectivamente, que conste, ¿eh? Yo soy una señorita por mis 4 costados, pero por el accidente ya nunca podré ser madre. Nunca podré ser madre. Y yo quiero que a este señor lo metan preso, porque me ha quitado mi capacidad. O sea, ella se quejaba de la posibilidad de ser madre Ah, sí, sí, y sí. lloraba. Pero bueno, yo te lo cuento muy rápidamente, pero te morías de risa, oye, era graciosísimo, pero en el No, fondo sí, al la verdad, final mucho dinero. la gente se quedaba seria y se miraba, porque era un drama. Ujú. Claro, tú te ríes, pero era un drama para esa mujer sola Por que supuesto, ¿no? tenía la Terrible. ilusión de alguna vez ser madre, ¿no? Pero ahí está el encanto del monólogo, ¿no? Porque parece un chiste, pero es terrible en el fondo, ¿no? Es una gran crítica. Una gran, enorme crítica. Es un Otra, libro de humor, ¿sabes qué exactamente. otra obra lo hice? Hice y que de verdad que lo recuerdo con especial cariño por El Gran Tú. Tú lo mencionaste. El Claro, Gran Tú es una crítica contra los brujos, claro. esos benditos Por que los estaban. chamanes. Es muy graciosa porque es una chica universitaria que ha perdido, o sea, se ha peleado con su enamorado, que ya no quiere saber nada con ella, no sé qué. Pero ella va donde el brujo para que le haga una brujería y él regrese. Pepe se llamaba su Claro. enamorado. Y el brujo, ¿sabes con quién lo hice? Con José Luis Postigo. Ah, ¿Te con acuerdas, Pepe, José sí, Luis? sí, sí. De Pepe Ah, Postigo, antes que se fuera a Europa, pobrecito. Un gran actor, un gran actor. Y
Y el brujo pues le hace hacer una serie de pruebas terribles, ¿no? Sí, sí, sí. Si la hace correr en círculo, tenía un chalequito con hueco, hace qué cosa, y para qué tengo que coser todos los huecos del chaleco, para que no se escape por ahí. O si no, saca una vacinica de plástico y hace unos menjunjes y le da para que ella lo beba. Y ella, no, por favor, yo no, ¿qué clase de amor le tiene? Entonces él no va a regresar. Le hace hacer un montón de cosas y la va drogando hasta que al final ella cae desmayada, ¿no? Y entonces el brujo la levanta, muy graciosa, es una comedia graciosísima, la levanta, él se decía, oh tú, le decía ella, gran tú, o tú no, gran tú. Y al final la levanta a la chica y que ya se ha desmayado, pues la ha emborrachado, la ha drogado. Y se la lleva hacia adentro de su cueva, pues era todo horrible, todo chino. Y dice, qué, qué loca para tener resistencia. La levanta y dice, gracias, Pepe. Y se la lleva. Graciosísimo. No, todas No, las sí, obras yo de la Juan vi. Rivera. ¿La viste? Yo vi el estreno en el club de ¿Con quién? teatro. El estreno era La vaca de los ojos tristes primero. Segundo, El Gran Tú, que lo hacía un actor colombiano, creo, con Cecilia Granadino, Ah, con Cecilia que Granadino. también trabajaba en La vaca, ¿no? Y el final, Alberto no lo hacía Edgar Guillén, Alberto el Bueno. Alberto el Bueno, el Alberto el Bueno, que es prácticamente un monólogo, ¿no? Esas tres obras se estrenaron en el Club No, de Teatro. Alberto el Bueno es una obra, es parte de la trilogía de Un dolor agudo y punzante y conciertos para una mano en seis dedos. Claro, pero acá se Sí, presentó esa es en una el Club obra que y no, La esa no Vaca. la hice, yo no la hice. Pero Sí, sí, todas las obras de Juan son extraordinarias. Y los títulos, sí, más se sí. muere de risa. Y Alberto el Eh, Bueno también es una sátira increíble del buen vecino, que se le dice bueno, y al final es una persona totalmente absorbente que no te deja hacer nada, ¿no? Muy buena, ¿no? Un Muy dolor buena. agudo y punzante es cuando Alberto está joven y es un engreído de su mamá, que es muy viejita, viejita. Ese papel lo hicimos magistralmente, lo hizo Aide Cáceres en farsa y yo lo hice en comedia, que era una viejita. La mía era una viejita muy débil, muy así que ya se caía, la soplabas y se caía, flaquita, que sacó su moñito. En Sí, lo vi, cambio, lo vi. ¿viste la que hizo Aide? Aide era una viejita, tenía la sábana, porque ella aparece No, cosiendo una sábana, Aide no tenía la vi, la solo sábana, te vi a ti. ella, Aide Yo te saltaba vi por encima de la te sábana vi y en la decía, universidad. ¡yupi! En la universidad es que te vi. Hagan, la mía, Claro, la tuya. En la universidad, ahí la te apuesta mía. conocí. Ahí te conocí. Esa, por ejemplo, esa es una crítica de la viejita muere y el hijo la chantajea, ¿no? Al principio tiene un accidente así pequeño, tiene tres accidentes, pero el hijo se va grabando en los tres accidentes y al final lo traen ya envuelto como una momia, ¿no? El Sí, vecino lo sí, trae como una envuelto como momia. que ya estaba destrozado. Pero señora, le dice, su hijo, y la viejita que ya está hablando con el público de la situación económica del mundo, dice, déjelo ahí y le señala, le señala el sillón y sigue hablando con él, sigue hablando de cómo es posible que la carestía de la vida y no. O sea, hay un cambio en ambos personajes, pero es la crítica de eso, pues. Además, hay una parte en que la viejita dice, pero yo no entiendo, no entiendo. Que dice que el dólar ha subido. ¿Pero qué tiene que ver el dólar con nosotros? Si nuestra moneda es el sol. No sabe dónde está Mira, parado. aquí entre Pero nos es te digo que bien. la Y te apuesta voy que a decir que hicimos. esa pregunta probablemente mucha gente se lo hacía, ¿no? Sí, sí, por Supongo, supuesto. Por supuesto. supongo que ahora Pero no, pero en el ese mejor tiempo sí. montaje que he visto del dolor agudo y punzante es el que te vi a ti. Porque después he visto uno que también puso el club de teatro,
y Mario Escate hacía la madre, pero les faltaba la finura de la sátira que tiene que tener. Entonces, claro, se dejaba Sí, ver, el público se entretuvo. a mí Juan Rivera Saavedra, Con la dirección de Homero ahí en la universidad. Eso sí, fue muy bueno. a Juan le gustó mucho nuestra puesta de escena, mucho, era muy natural, muy normal. Y sabes que a mí me gustó porque yo debutaba con el grupo de teatro de la universidad. Claro, Había todos dos ustedes eran chicas, actores debutantes. todos Eran éramos, noveles. en ese tiempo, los grupos de teatro universitario eran de universitarios, no eran de otra gente. Sí, sí, sí. No era de gente contratada, eran universitarios, era gente del grupo, eran estudiantes. Yo era de administración de empresas y el resto era de, El teatro universitario. la primera obra, que era chiquita, que duraba media hora, eran 3 chicas, creo, 4 chicas. Cómo cruzar una calle. Y después íbamos nosotros, que éramos 3 personajes: el vecino, Alberto, que era el hijo, y yo, que era la mamá, ¿no? Son 3, pues. Sí. 3. Muy lindo. Y ¿qué te iba a contar? No sé qué te iba a contar, algo interesante. Pero cada puesta en escena de Juan Rivera te da libertad para que te explayes, porque Cuéntame un poco de la colegiala. esa es la postulante. ¿Sabes de qué se trata? Ese monólogo fue muy celebrado. Muy celebrado. Y te voy a contar una anécdota. Antes en las universidades nacionales había el examen, la entrevista personal. Así Y era. los catedráticos te hacían preguntas capciosas, ¿no? Y Yo si pasé no, por eso. nadie pasaba, ahí se lo jalaban Claro. y te votaban. Sí, Sí, pues, podía claro. de conocimiento bien, pero esto está basado en eso, en un examen para la universidad. Pero yo lo adapté, y conversando con Juan, le dije que yo lo quería, porque también en el colegio habían los exámenes orales, ¿te acuerdas? Así es. Así es. Entonces, esta es una estudiante que va a dar su examen oral y sacaban las famosas balotas, o sea, la pregunta que estaba envueltita. Entonces, la señorita esta no sabe dónde está parada, pero es bien ingeniosa, no se quiere quedar. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es belleza? No sabe, pues. Belleza, no sabe. Segunda pregunta, ¿qué es arte? Tampoco sabe. Habla cualquier disparate. Y le dan la última oportunidad. Se supone que está el jurado, ahí es un jurado imaginario. La última balota que saca se llama Biografía de San Martín. Y entonces ella pregunta, ¡ay, qué lindo! Esto sí lo sé, Biografía de San Martín. Ay, pero señores, dígame, doctores, ¿qué es San Martín? ¿El santo o el guerrero? Entonces le dicen el guerrero, ¿no? Porque San Martín, Claro. el santo San Martín, ¿no? El guerrero. Allá, dice. Entonces dice que va a hablar de cosas que no aparecen en los textos, en los libros escritos. Otra parte de la biografía de San Martín, que solamente ella ha llegado a esos datos. Y lo hago, dice, desde este antro del saber, y se manda esto, un poco más, ¿cuántos cabellos tenía? Sí, yo me acordaba muy Una poco de eso. misión, no Yo te sé lo he cuánto, visto o sea, hacer. idiotez y media. Pero y cuenta, y se ve entusiasmando, porque además es Locatelli, se ve entusiasmando y cuenta cómo llegó la espada de San Martín a sus manos. ¿Quién se la trajo? Su tío Alberto, que vivía en España, vino sorpresivamente a la celebración de su cumpleaños y le entrega la espada. Y él le dice, gracias, tío Alberto, gracias. Porque además la chica se va metiendo, ¿no? Se va metiendo en el personaje. Y entonces dice que cuando sacaba su espada,
todos los malhechores subían porque la espada brillaba como si fuera la espada de Damocles, pero a veces no se iban. Y entonces él se tiraba del caballo. Yo había estudiado en el colegio, había los famosos clubes, había estudiado esgrima. Yo sabía, entonces eso me sirvió porque yo daba un salto así, así, como si me tirara del caballo. Y también muy agilita, se tiraba del caballo, me tiraba del caballo. Y empezaba a luchar. Y después se supone que le hincaba uno y le decía, toma, maldito, toma. Y así se va entusiasmando y hasta que al final se supone que le tira la espada a uno del jurado y la botan, ¿no? La Claro. botan. Vaya. Entonces ella llorando, ¿no? Le dice, pero ¿cómo es posible que hagan esto si yo he contestado bien? Y ¿sabes qué cosa? Le dice que... Y además, yo le iba a invitar un vinito en los portales de la Plaza San Martín. Y ahora ya no lo puedo hacer. ¿Y sabe por qué? Por... Se supone que leen por qué. Porque el líquido se le hubiera escapado por el hueco. O la cosa que la botan al final y ahí termina. Pero ¿sabes cuál es lo anecdótico? Yo lo había hecho mucho, 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 y en una de esas ya años después, todavía estaba en la universidad, y me acuerdo que un gran amigo, que era del grupo de teatro, que es cineasta, de todo, eh, Andrés Suárez, me dijo, María Elena, un favor bien grande, tengo una amiga y quiere que hagas este monólogo para el Día de la Madre. No te preocupes, María Elena, yo te recojo y luego te regreso a tu casa. Es en 2 sitios, pero yo te llevo. Ya. Ay, Juan, no, que no sé cuánto. Oh, por favor, no sé mal. Creo que tenía una amiga enamorada, no sé qué sería. Creo que era una amiga que trabajaba en esto de salud del Estado y le había pedido. Claro. El primero fue en la avenida Grau, ahí había un edificio que era algo de salud, no sé, creo que ahora existe. Y yo me acuerdo que, no, el primero fue en el hospital Fue al hospital del empleado, de Grau, no, de ¿no? Grau, De ahí Grau, fue pues, uno. porque yo estuve Pero ahí contigo. el primero fue en el hospital, no sé en cuál de los dos fue primero, pero la cosa es que en el hospital, no sé si hospital militar o en el hospital Sí, de el hospital policía, del no seguro sé. que está en Grau. No, Sí, sí, aparte ya, primero fue en el hospital, uno que tiene un auditorio grandazo, no sé si es el hospital de policía o el hospital militar. Cuando yo llegué, ya estaban en mitad era la época de los militares. claro. Y el monólogo empezaba cuando Andrés decía mi nombre llamándome, María Elena Rodríguez. Y yo entraba, María Elena Rodríguez, y yo entraba corriendo, presente, y empezaba el monólogo. Estaba repleto de médicos, repleto, con un auditorio que tenía 3 gradas, 4 gradas. Sí, sí, me acuerdo de eso, me acuerdo. Sí, y entonces al centro había, acá entrando en dos, no sé. Aló, ¿me escuchas? Sí, Entonces, al centro yo vi 2 militares, porque yo siempre tenía que escoger que, a alguien que dijera, a quien yo se supone que le decía, toma, maldito, claro. toma, ¿no? Entonces tenía que escoger, en el café teatro escogí el que estaba más cerca, ¿no? Y todos se asustaban además. Y ahí estaba lejos, pues. Y fue una sorpresa porque de pronto se escucha una voz que dice mi nombre y yo aparezco vestida de colegiala y todo el mundo se quedó así. Pero Eso fue en el hospital repleto, no te militar. imaginas, ¿ya? Y al centro Fue en el habían 2 señores hospital. que eran 2 militares, bien nacidas en la parte central de todo el auditorio, estaban abajo ahí sentaditos los dos. Y empiezo mi monólogo y todo el mundo se reían. Fue una cosa de euforia.
y a la hora, y se tiraba del caballo, y yo me tiro las 3 gradas, así, salté así, me tiro hacia abajo y empiezo a luchar, y me voy directo donde estos señores, y al que le di más galones, ahí, toma maldito, toma, le dije, y gritó toda la gente, fue una locura, y el señor me agarró la mano, y me decía, la felicito, señorita, la felicito. Y yo bajito le decía, señor, suélteme, por favor, suélteme, porque yo tenía que continuar, pues ya me soltó y después fue al otro maldito. Bueno, no te imaginas lo que fue eso, fue la locura. Cuando nos estábamos yendo rapidísimo, porque nos íbamos al grado, salió la chica esta y dijo, Andrés, yo nunca te voy a pagar esto, qué maravilla, esto, todo el mundo, y están pidiendo que regresen. No podemos regresar, tenemos que ir al otro lado, que ya está programado con las justas, tenemos que ir al otro lado y teníamos que irnos al otro lado. ¿Sabes quién era? ¿Quién? Era el director y militar, un doctor militar, el director del hospital militar, y el otro era el representante del gobierno militar del Perú. Sí. Y a los dos le había dicho, toma, maldito, toma. Sí, conozco ese auditorio, es del Hospital Central. Y en el otro del Grau, te cuento, rapidito ya para terminar, la mesa estaba frente al auditorio. Pero yo decía, yo no voy a actuar para estos 3 señores, 4 señores de acá, tengo que actuar para el público, ¿no? Entonces claro, le di la espalda, empecé a actuar dándole la espalda a ellos. Pero estaba actuando y empezaron a conversar. Empezaron a... Uy, qué pesado, soy malcriado, ¿sabes? Entonces, cuando me tocó eso de toma, maldito, toma, yo giré. Toma, maldito, toma. Hola, gente que pasó de risa. Fueron las actuaciones más aplaudidas que he tenido, no te imaginas. Porque fue la locura. La locura. Y otra actuación de esa fue también cuando hubo una invitación a muchos catedráticos que vinieron de Estados Unidos y de Canadá, y hubo un almuerzo, estaba yo, mi jefa era la señora Lili Cueto, la mamá de Alonso Cueto, y me dijo, yo trabajaba también en la universidad, me dieron trabajo los últimos años, y me dijo, María Elena, Te veo la imagen. sí, ¿te veo la imagen, mi imagen? Ahora te veo. ¿Me ves ahora? Sí, ahora está bien. Escúchame. Entonces, ahí, una vez que terminó el programa, perdón, el almuerzo, la señora Lili me pidió que yo hiciera el monólogo. Yo no quería, porque de verdad que había terminado de almorzar y no sé qué, pero como ella me lo pidió, lo hice. Y no sabes el éxito que fue, y después se quedaron de sobremesa porque sirvió para un conversatorio sobre las dificultades de la educación en el Perú, imagínate. Qué interesante. Juan Rivera es una de las personas cuyas obras te entran con mucha facilidad, porque además te ríes, pero que al final te deja todo un mundo de polémicas, de controversias y de diálogo, que es importante, porque toca temas muy, muy delicados que se deben de tocar siempre. No sé si quieres agregar algo más, Roberto. No, había un micrófono, pero es medio apagado, no sé. No sé en cuál, yo tengo 2 imágenes tuyas, no sé si Ya. en cuál es la que estás. Ah, ya, esta de aquí. Esta de acá lo voy a, ya. Ahí estás, ¿no, Roberto? Roberto, pero no te escucho. Que creo que tú me has apagado el micro. No, yo no apago nada. Bueno, ¿Me escuchas? entonces, mi micro, sí, mi micro está Ya fallando. no, te estoy escuchando muy bien te escucho. Bueno, sí, pero ya estamos en las finales. Si puedes agregar algo más, te voy a agradecer ya para despedirnos. Sí, solamente esperar que Juan se recupere
que este programa lo hemos con muchísimo cariño. El destino, pues, haga que Juanito se recupere y regrese a donde debe estar. Es todo. Buenas noches con todos ustedes. Gracias. Queridos amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este homenaje sencillo, pero cálido, lleno de mucho afecto a una de las personas que más se lo merecen, uno de los peruanos más valiosos que tenemos, que es Juan Rivera Saavedra, nuestro extraordinario dramaturgo, poeta, escritor y caricaturista, sobre todo amigo intelectual de extraordinarias condiciones, gestor cultural también, haciendo votos porque se haga justicia en el Perú, que no se desoiga el reclamo de su compañera de vida, Mary Uzcategui. Tenemos fe que aunque la justicia tarde, al final ponga las cosas en su sitio y él regrese al seno de su hogar para que tenga el cariño, el calor, el afecto de Mary Uzcategui. Y vamos a invitar la próxima oportunidad, lo antes posible, a Mary Uzcategui. Hoy día no tenía conexión, se fue la luz en su zona, se ha ido la luz en varios lugares, pero nosotros hemos querido traer este homenaje y el recuerdo de este hombre maravilloso. Esperamos que nuevamente se reintegre a su hogar. Muchas gracias y nos vemos en la próxima tertulia de poetas de Lima. Gracias, amigos. Gracias, Roberto, muy amable, muy gentil. Adiós.